presento muy brevemente. Yo soy periodista. He trabajado prácticamente toda mi vida profesional en la agencia EFE. No sé si la conocéis, la agencia de noticias pública española, la primera agencia de noticias en España y la cuarta en el mundo. He estado allí aproximadamente 25 años y tuve la suerte en la última etapa de ser el director de cultura de la agencia EFE, con lo cual tuve ahí una experiencia muy interesante que os la quiero trasladar un poco aquí con estos comentarios, estas conclusiones que quiero que os vayáis de aquí con una serie de ideas más o menos claras. Y bueno, pues tuve la oportunidad de abordar el periodismo cultural, ¿no?, desde la agencia EFE. También he tenido la suerte de trabajar en el Colegio Oficial de Arquitectos hace bastantes años como jefe de prensa, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y actualmente me dedico más a, no sé si sabéis que bueno, la barrera entre periodismo y entre comunicación y marketing cada vez está más difuminada y ahora pues me he pasado un poco al otro lado. Estoy trabajando en marketing más que en comunicación. Llevo toda mi experiencia del periodismo y de la comunicación y la intento trasladar, ¿no?, mi experiencia en contenidos, la intento trasladar ahora a las marcas, a lo que se llama el branded content, que es el marketing de contenidos, ¿no?, que es a lo que me dedico en la empresa para la que trabajo, que se llama Social Noise. Social Noise, ruido social. Fundamentalmente, pues llevamos el marketing digital de muchas marcas. Entonces, bueno, el motivo de mi charla hoy aquí es lo de cómo ser arqueólogo influencer, ¿no?, o influencer, o como lo queramos decir en español. ¿Sabéis qué son los influencers? ¿Os suena esa palabra o no os suena? ¿Sí? Decidme un influencer muy famoso. A ver, uno que sale mucho en YouTube y que hace vídeos que los ve todo el mundo, que es al que más contratan como influencer. Es el Rubius, ¿no?, que es un youtuber muy famoso. Pues es el mayor influencer que hay en España para las marcas, ¿no? Estamos hablando de una influencia económica, ¿no?, como prescriptor para marcas. Pues el que más cobra, el que más gana en España es el Rubius, ¿no? De hecho, trabaja con nosotros en nuestra agencia, ¿no?, para distintas marcas que lo contratan para que prescriba sus productos, para que hable de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ser un arqueólogo influencer? Pues lo que estoy hablando es de cómo, me gustaría hablar con vosotros un poco de cómo conseguir que lleguéis a los medios, ¿no?, que lleguéis al mundo online y al mundo offline. Antes también estaba muy separado el mundo online y el mundo offline, como decíamos antes del marketing y de la comunicación, pues ahora están muy relacionados. Es decir, no se entiende ya el mundo offline sin el online y viceversa. Y, de hecho, todo lo que tiene que ver con comunicación online tiene que ver también con comunicación offline. Es decir, no es tan fácil ya separar lo que es la prensa tradicional de lo que es el mundo digital, las redes sociales. Entonces, si quieres influir, si quieres ser conocido, tienes que estar presente en ambos mundos, ¿no? Y ahora veremos un poco por qué. Yo, antes de venir bueno, cuando me ofrecieron venir aquí, estuve haciendo una búsqueda, dije, a ver, ¿quiénes son los arqueólogos influencers, ¿no? ¿Quiénes son los arqueólogos, por ponerlo en español, arqueólogos famosos? E hice una búsqueda en Google Imágenes, y me salió esto de aquí, que me imagino que no os sorprende, ¿no? Personajes de ficción, en este caso es se ve bien, Indiana Jones. El primero que sale, pues desgraciadamente es un arqueólogo, un compañero vuestro, que murió asesinado en Palmira, ¿verdad? Asesinado por el ISIS en Palmira. Está Indiana Jones, está el famoso Hawass, ¿se dice así?, el exministro de Antigüedades de Egipto, un personaje al que en EFE entrevistamos muchísimas veces. Era una persona muy cercana, que a mí me recordaba un poco, en la escenografía que hacía para presentar los hallazgos en Egipto, me recordaba un poco a Steve Jobs y al modelo este de Apple, ¿no?, de hacer unas presentaciones generando mucha expectativa previa y luego montaba un auténtico show, ¿no? Se le echa de menos por eso, ¿no?, porque bueno, fue destituido cuando la revolución, ¿no?, cuando la primavera árabe. Yo no sé muy bien a qué se dedica, pero ya no es ministro, ya no es responsable, ¿no? Estaba vinculado con el régimen de Mubarak y tal, ¿no? Bueno, ahí está Indiana Jones, por supuesto. Me parece que es Howard Carter, ¿no?, el de la foto en blanco y negro. Este señor de aquí es Flippy, o Floppy, es un personaje del Hormiguero y eso, bueno, que no sé si conocéis, hicieron un programa que se llama Arqueólogos por un día, que llevaban a famosos y les llevaban a unas ruinas, a Medina Zahara, donde fuera, y entonces allí el famoso hacía de arqueólogo, ¿no? Y tuvo bastante éxito.
De hecho, buscas arqueólogo famoso y salen estos, ¿no? Salen los del programa. Y luego, bueno, pues está, pues, por supuesto, Eudald Carbonell. No sé si es arqueólogo como tal, es arqueólogo o paleontólogo. Porque yo sé que hay una... ¿no? Es arqueólogo, vale. Curiosamente, él, que es muy, muy popular, ya no está presente en el mundo online, porque decidió hace un par de años, él tenía un blog y tenía redes sociales, ¿no? Era una persona muy conocida, debió tener algún momento de crisis o lo que fuera y decidió desaparecer, ¿no? De las redes sociales, dejó de ser influencer, ¿no? Voluntariamente. Igual que uno quiere serlo, también en un momento determinado puede decidir retirarse, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa un poco? Que es algo que he hablado mucho con arqueólogos amigos y cuando hemos tenido oportunidad de hablar con Jaime Almansa, al que conozco mucho desde hace años, y siempre me pregunta, ¿pero por qué siempre llaman a los mismos los periodistas, ¿no? Y al final los mismos, pues tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, tú tienes que documentarte, tienes que hablar con alguien conocido, o tienes que hablar de este tema, pues vas a lo conocido, ¿no? Y entonces un periodista, cuando busca un arqueólogo, pues lo normal es que piense, primero, equivocadamente, porque ya digo que sé esas diferencias entre ciencias y tal. Enseguida pensamos en Atapuerca, mezclamos la paleontología con la arqueología, con la antropología, no lo tenemos muy claro los periodistas normalmente, ¿no? Y al final, pues siempre tiras y llamas a Arzuaga, o llamas a Carbonell, o llamas a los que te suenan, ¿no? Y al final es un efecto un poco de retroalimentación y de que no sales un poco de ese bucle, ¿no? Buscas a los arqueólogos que están disponibles, que a veces tienen gabinetes de comunicación y que entonces pues es fácil llamar a ese gabinete de comunicación o a esa universidad que funciona muy bien en cuanto a difusión. Hay universidades en España y en el extranjero que tienen gabinetes de comunicación muy potentes a las que puedes llamar y decir, necesito un experto en física cuántica que me explique el último libro de Einstein, y te ponen con el experto. En cambio, hay otras universidades muy conocidas y muy importantes en España a las que llamas y no te ponen con ningún experto. Es decir, los filtros también son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué los periodistas vamos siempre a lo mismo? ¿Y por qué siempre salen los mismos en los medios? Pues porque son los que se mueven, los que tienen un plan de comunicación. Y no solo pasa en el mundo de la ciencia, ¿no? Pasa en todos los órdenes. Es decir, ¿por qué siempre cuando se habla de maltrato infantil sale un señor que se llama Javier Urra? Pues porque es un señor que le llamas por teléfono y a los 5 minutos te está concediendo la entrevista. Entonces el periodista pues va a donde realmente le responden, ¿no? Os decía antes que funcionan estos arqueólogos influencers porque tienen seguramente un plan de comunicación detrás. No se entiende hoy en día que nadie pretenda comunicar algo, hasta lo más mínimo, sin un plan de comunicación previo. Y eso os lo digo porque no se trata ya de ser en este caso, arqueólogo famoso, que tampoco es vuestro objetivo seguramente, pero cuando decidís tomar decisiones, cuando tomáis decisiones a diario en vuestra vida que tienen que ver con la comunicación, tienen que responder a algo, a una estrategia. Yo, si os preguntara aquí a todos, si os dijera ¿cuántos tenéis cuenta en Twitter? Levantáis la mano, por favor. Bastantes, ¿no? La cosa va mejorando. ¿Y cuánta gente tenéis en Facebook? Más, un poquito más en Facebook, ¿no? que en Twitter. ¿En Instagram? Ay, estoy... ¡Qué bien! ¿En Snapchat? También. Bueno, y hay más en YouTube, que hay gente que no considera que es una red social, pero no me refiero como usuario, sino que tenéis una cuenta en YouTube. ¿Tenéis alguna? Bueno, pues cuando tenéis esto, cuando abrís una cuenta en una red social o abrís un blog, que también me imagino que muchos tenéis un blog o una web, ¿sí? Menos, pero tenéis un blog y una web. De todos los que habéis levantado la mano, que tenéis Facebook, Twitter, un blog, una web, cuando lo abristeis, ¿respondía a un plan de comunicación que teníais, a una estrategia de difusión de vuestra marca personal, de vuestro trabajo? ¿O lo abristeis porque, bueno, pues todo el mundo está en Twitter y yo lo abro? ¿Alguno tenéis un plan diseñado previamente? ¿Sí? Pues cuéntanos, ¿cuál era tu plan? Sí. Bueno, es que yo tengo un proyecto de difusión cultural precisamente que se llama Antigua Roma Vía. Ah, sí. Pues que lo vi precisamente por esa falta de difusión que hay en redes sociales. ¿Y cómo te va? Pues 50.000 seguidores y subiendo. 50.000 seguidores. En cambio, tú tu perfil personal lo tienes cerrado. Sí. ¿Por qué?
O sea, tienes una estrategia, ¿no? Esa estrategia te lleva a que tu marca personal no te interesa, ¿no? Promocionarla o, bueno, pues que te busque la gente en LinkedIn, si es que estás, por ejemplo, si quieren saber de ti. Pero tú no estás en Twitter, en este caso. En cambio, tu proyecto de comunicación, que es, ¿cómo es? La conocéis, ¿no? Bueno, es una cuenta de Twitter, es que aquí no hay cobertura, pero es una cuenta de Twitter maravillosa, ¿no? Que está muy bien. Lo único, y ahí está el tema bueno, no del online y lo offline, lo único es que no remite a una web. Hasta dentro de unos meses. Es que eso es ¿ves? Bueno, pero, bueno, forma parte de tu plan y lo has temporalizado, ¿no? Pero es interesante tu caso, casi tendrías que venir aquí y contárnoslo porque claro, estás en redes y eres muy potente, pero si eso no remite luego a algo, en redes tienes que remitir a algo, ¿no? O sea, la gente quiere más. Tú haces un tuit, y de hecho lo hacéis con los aniversarios de cada día, ¿no? Un día como hoy de hace 2000 años, ¿no? Pues tal cosa pasaba en Roma, ¿no? Pero claro, pide más, ¿no? Pide decir, joder, pues cuéntamelo, cuéntame más, ¿no? O sea, claro, de ahí, que te por lleve ejemplo, Facebook permite un poco más de contenido y a la web todavía más. Eso es estrategia, es decir, Twitter te permite 140 caracteres, Facebook te permite más contenido, pues busquemos, ¿no? En tu caso, has decidido, voy a estar en Facebook también, porque ahí me permite colgar más fotos, más contenidos, ¿no? Y sobre todo ahora una cosa que está tirando mucho, que es el enlace en directo, los vídeos, por ejemplo, en Periscope o en Facebook Live, que ahí sí que te permiten tener un contenido más explícito y mucho más directo con el público. ¿Lo haces porque te gusta, no por ganar dinero? No, la verdad que no. Yo tengo mi trabajo al margen ya. Y esto es un proyecto personal que me lleva apasionando como arqueólogo romanista desde hace bastantes años. Bueno, se adelanta. ¿Tu nombre es? Néstor. Néstor, eso. Se adelanta un Néstor a la imagen que iba a proyectar ahora, que es decir, dentro de este plan de comunicación que todos debemos tener, todos, no las personas que se dedican al periodismo ni las personas que tienen un cargo de responsabilidad, todos estamos comunicando continuamente, ahora desde que nacemos. Porque yo hablo de que la reputación digital empieza en el feto de tu madre. La gente está colgando en Internet las vicisitudes de los embarazos, ¿no? Y cuánta gente ya está empezando a salir en las redes sociales antes de nacer. No sé si lo habéis visto. Yo he visto imágenes compartidas por gente de las ecografías. Entonces, puede parecer un poco exagerado, pero estamos hablando de que ya muchos de vosotros sois nativos digitales, pero no llegasteis a tal extremo. Pero estamos hablando de que la gente que está empezando a nacer ahora ya está en las redes sociales desde antes de nacer. Y eso es algo muy, muy importante y muy relevante. Por eso todos vamos a necesitar un plan de comunicación desde el principio, desde que salimos a este mundo, ¿no? Pues no digo nada a vosotros. Es decir, por ejemplo, cuando termináis la carrera, cuando empecéis vuestra actividad profesional, uno tiene que decidir dónde quiero estar, cómo quiero que se me conozca. Ahora tenemos unos instrumentos que antes no se tenían. Antes nadie te encontraba, ¿no? No sabía, la gente más... Tenías que ir a una biblioteca o a una hemeroteca para saber, por ejemplo, en vuestro caso, un arqueólogo que hubiera hecho una actividad determinada. Ahora mismo ya cualquiera puede, ¿no?, clicar por Internet y os encuentra. Entonces es muy importante, ¿no?, la imagen que estáis trasladando. Lo que decía Néstor, tú puedes decidir que tu marca y tu plan de comunicación vaya enfocado a establecer una marca personal, una reputación personal concreta, porque te interesa, por los objetivos que tengas, por los intereses que tengas, o tu proyecto profesional, empresarial, etcétera, que es el caso de Néstor. A él lo que le interesaba era su web, ¿no?, su proyecto de la Roma antigua al día, ¿no?, de Roma antigua al día. Una cosa muy importante que se tiene en cuenta cuando se hace un plan de comunicación es a quién nos vamos a dirigir. Y eso condiciona los canales, las herramientas que vamos a elegir. Porque si tú quieres dirigirte a un público, por ejemplo, muy profesional, te tendrías que ir a LinkedIn, por ejemplo, ¿no? LinkedIn es una red fundamentalmente profesional, académica, donde uno busca trabajo, ¿no?, donde uno, pues digamos que coloca su currículum, ¿no?, en LinkedIn. Facebook sería, bueno, es la siguiente, pero bueno, Facebook sería el de los amigos, los compañeros de facultad, ese ámbito un poco en el que, ¿no?, colgamos cosas más personales. Se usa también, evidentemente, para marcas, para empresas, para lo que está haciendo Néstor, ¿no? Pero tiene un ámbito un poco de que seguramente todos los que estáis en Facebook lo que hacéis es colgar vuestras vacaciones, vuestra vida personal, ¿no?, porque sabéis que estáis también en un entorno de confianza. LinkedIn es un mundo más del trabajo, muy serio, ¿no?, en el que
De hecho, es la única red social donde no están los jóvenes, ¿no? Están solo los adultos. De momento, también Twitter antes era una red social donde estaban los adultos y la gente que abandonó Twenty y Snapchat pues se pasó a Twitter. Entonces, Twitter ha cambiado un poco, porque antes era una red de adultos y ahora es una red un poco más de chicos jóvenes, ¿no? Instagram es la que conocemos como la red social de las fotos bonitas, ¿no? Digo ahí que es un mundo por explorar porque eso es lo que creemos, que son fotos bonitas, pero es la red social que más está creciendo y nos puede interesar, y vosotros que hacéis muchas fotos y trabajáis sobre el terreno, ¿no?, en los sitios, puede ser una red social muy interesante, sobre todo porque no hay arqueólogos, por ejemplo, ahí, o hay muy pocos, ¿no? También tenéis que ver eso que se llama en las escuelas de negocios, hablamos de los océanos azules, ¿no? Cuando uno quiere montar una empresa o tiene una idea, es una teoría que viene de hace años, de un libro muy famoso, ¿no?, que es el buscar los océanos azules, es buscar esos territorios sin explorar donde uno puede, ¿no?, ocupar un espacio. Pues, por ejemplo, en las redes sociales, para personas como vosotros, yo creo que Instagram es un océano azul, LinkedIn también lo es, porque está muy dominado por el mundo, digamos, empresarial, más que por el mundo académico, y quizá a lo mejor hay terreno por explorar y por avanzar en el mundo académico y de investigación y de ciencia. Twitter, digo ahí, bueno, está el tema de YouTube, como luego hablaremos del tema del vídeo, y Twitter para mí es el reino, el paraíso, digo ahí, del influencer, ¿no?, porque es el sitio donde somos más públicos. Decíamos que Facebook era más de amigos, ¿no? Instagram pues todavía no ha terminado de pegar de tener una red tan extensa, pero en cambio Twitter es ahí donde nos exponemos todos y ahí no hay, aunque hay gente que decide estar en Twitter con un candado, pero no tiene mucho sentido. Es decir, si estás en Twitter es para que te vean, ¿no?, y para comunicar y para interactuar con la gente. Entonces, como es el sitio más público, es el sitio más interesante para trabajar un plan de comunicación, ¿no?, donde más fácilmente te pueden encontrar. Antes habíais dicho que más o menos la mitad de los que estáis aquí estáis en Twitter. ¿Y lo usáis personalmente o alguno lo usa profesionalmente? Es decir, ¿sí? ¿Colgáis ahí contenidos que tienen que ver con vuestro trabajo, con vuestras investigaciones o no? Sí, en mi caso sería profesionalmente solo. ¿Y cuál es tu cuenta? ¿Cuál? Ah, vale. ¿Y lo usas profesionalmente? No, o sea, tu empresa, tu marca lo usa, ¿no? No, me quería ir para atrás. Bueno, hemos hablado de las redes sociales. Es que antes lo he hecho un poquito al revés. Decíamos lo de los canales de comunicación, los espacios donde nos podemos comunicar, ¿no?, donde podemos estar presentes. Todo esto respondiendo, como siempre os digo, a un plan predeterminado, ¿no? No hacer las cosas un poco por hacer, que es lo que está pasando un poco, nos está pasando a todos, ¿no? Abrimos una cuenta en Twitter, no sabemos para qué, abrimos en Instagram, tampoco sabemos muy bien para qué, abrimos un blog, estamos 3 o 5 meses o 6 meses como locos publicando y luego viene el bajón, que nos pasa absolutamente a todos. Todo el mundo abre un blog hasta que llega un momento, bueno, en que ves que tampoco te lee tanta gente, ¿no? Te leen un poco la familia, los compañeros, te das cuenta que no estás teniendo ninguna conversión, o sea, no tienes ningún resultado económico con él y terminas dejándolo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te estableciste un plan, un ritmo de publicaciones, ¿no? Yo, en cuestión de los blogs y las webs, lo que suelo recomendar primero es tener dominios propios, es decir, no intentar huir de esos dominios de WordPress, Blogspot, etcétera. No le dan un cariz de profesionalidad, ¿no?, al blog o a la página web. Entonces, comprar un dominio, ¿alguna habéis comprado dominios alguna vez? Sí, ¿cuánto cuesta? 10 euros. O sea, comprar un dominio que ponga romaantigua.com, pues 10 euros, ¿no? Eso. .es, .com, .org, ¿no?, lo que sea. Es decir, no es tan caro y luego de ahí se puede redireccionar el blog. O sea, puedes tener algo en WordPress o puedes tener algo en Blogspot o lo que sea y luego de ahí redireccionarlo, ¿no?, a este dominio, ¿no? Ahí os ponía un ejemplo, porque además hay muchas cuentas de Jaén. ¿No? He visto que no sé si estáis alguno aquí, de los de Jaén, ¿no? Hay mucha gente moviéndose en Jaén, en el mundo de la arqueología.
Pues poner nombres también que ayuden a localizaros. O sea, ahí ponía epícteto de jaén.wordpress.com, tal. Bueno, eso por Google te van a encontrar muy difícilmente. No hay quien entienda epícteto, no hay quien entienda Jaén o Jaén en inglés, o eso qué significará. Hay que intentar buscar también siempre pues, nombres muy sencillos, ¿no? Muy expresivos, muy descriptivos, pero que te ayuden a que te encuentren, ¿no? Ahí es lo que hablo yo de la estrategia SEO. ¿Habéis oído hablar del mundo del SEO? Nosotros a los periodistas, yo siempre digo, lo digo de broma, pero lo digo en serio, como todo. Escribimos para Google. Antes se escribía para un público y ahora cada vez estamos escribiendo más pensando en Google, porque estás escribiendo pensando en cómo van a encontrar tu contenido, ¿no? Y publicas y haces tus vídeos y tus textos, tus fotografías, las etiquetas, todo lo haces para que en Google la gente te encuentre. Es un cambio revolucionario, ¿no? En el mundo de los contenidos y en el mundo de la comunicación. Y es que lo importante es que te encuentren, ¿no? El dominio es importante, que te encuentren fácilmente. Es importante que cuando escribamos, antes de entrar aquí estábamos bromeando sobre ello. Cuando escribimos, si yo escribo en Google, en mi blog, un post diciendo que voy a venir al Congreso de Arqueonet 2016, pues me va a resultar fácil que me encuentre la gente, ¿no? Cómo ir al Congreso Arqueonet. O, por ejemplo, yo hice una búsqueda ayer y busqué en Google cómo ser arqueólogo influencer y la primera entrada, la primera respuesta que daba Google era esto, ¿no? O sea, yo ya estoy posicionado como experto en arqueología influencer, ¿no? Gracias a vosotros. Entonces es muy importante que todo lo que escribamos, decía, un post, no digas una tarde inolvidable en el arqueológico, porque por ahí, con ese titular, no te van a encontrar nunca. Es muy bonito el titular, pero no te van a encontrar. O sea, el robot de Google no te va a clasificar bien. En cambio, si dices conferencia en el arqueológico o dices cómo ser un arqueólogo influencer, sí que, ¿no?, vas a provocar que en el futuro te encuentren, ¿no? Hay dos cosas que yo insisto siempre, ahí las pongo relacionadas con la página web, pero vale igual para las redes sociales. Dos principios fundamentales, la constancia y la inversión. Siempre que tengamos cualquier plan de comunicación nos va a costar dinero. Dinero en el sentido de que va a haber que hacer, pues que si compras un dominio, que si compras fotos en un repositorio de fotos y sobre todo que inviertes mucho tiempo, ¿no? Y el tiempo es oro, ¿no? Es dinero. Entonces, le vas a dedicar mucho tiempo y tienes que pensarlo. Si quieres abrir una cuenta en Twitter, en Facebook, en YouTube, abrir un blog, que tengas en cuenta que te va a llevar mucho tiempo. Y es muy importante la constancia. No hay nada peor para alguien que quiere comunicar algo, que esté desaparecido meses, años, que vayan a visitar tu blog y de repente vean que la última entrada es del 2012. Seguramente alguno la tenéis así, ¿no? Eso da una imagen deplorable, o sea, del blog. O sea, significa que eres una persona que la has dejado, que tampoco te has despedido, porque ya puestos podías haber hecho un último post diciendo, oye, ¿no? Pues hasta siempre, ha sido un placer, ¿no? Pero dilo, o sea, para que cuando la persona llegue al blog sepa por qué lo dejaste, ¿no? En el mundo ya sabéis, además de los recursos humanos, ¿qué os voy a decir, no? De cuando os hacen una entrevista de trabajo, pues lo primero que miran es tu reputación digital, ¿no? La gente mira pues lo que has hecho. Yo siempre digo que ahora es muy difícil mentir, porque si tú dices, por ejemplo, en vuestro caso, tú expones un currículum brutal, yo siempre lo digo cuando doy charlas sobre reputación digital, digo, tú puedes decir lo que quieras en tu currículum vitae, pero eso tiene que tener un correlato, una correlación con tu mundo online, porque si tú dices que has ido a 7 másteres, ¿no? Has publicado no sé qué artículos, has sacado tantos títulos y yo busco tu nombre en Internet y no me sale nada, es que no debiste aprovecharlo, o no es cierto lo que has hecho, o no compartiste nada de lo que aprendiste, ¿no? Es decir, tú estuviste en el Congreso Arqueonet, tienes una cuenta en Twitter y no has contado nada en tu Twitter sobre el Congreso. Pues, hombre, ya que estás, ya que vas, comunica sobre ello, ¿no? Deja un rastro un poco, ¿no? Os decía antes lo de las redes. No quería insistir demasiado ahora. Bueno, en Twitter voy a ir un poco rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Insisto, para mí Twitter es la más importante, es la que más prestigio te da, la que más te hace llegar, la que más también te globaliza, porque llegas a todo el mundo a través de Twitter. Lo importante es el contenido, eso lo decimos siempre.
Es decir, podrá ser muy bonita la foto que pongas en el perfil, podrás hacer muy bien todas tus presentaciones y tal, pero lo importante es lo que tú comuniques, los contenidos que pongas en Twitter. Y parece mentira porque en 140 caracteres caben muchas cosas y sobre todo que Twitter te permite poner links, fotografías. El tweet que realmente funciona es el tweet que lleva una foto. Si vosotros estáis tuiteando ahora y lo acompañáis de una foto, no tengáis ninguna duda que va a tener el doble o el triple de retweets y de likes, y pasa en Facebook igual, que si pones un texto solo. Intentad siempre poner fotografías. Ahí os pongo la medida, además, para los que no lo sepáis. Twitter tiene una medida estándar que es 1024 por 512. Poned siempre fotos en horizontal, no en vertical, porque si os dais cuenta, cuando estáis viendo el timeline de Twitter, si las pones en horizontal, pues solo ves la mitad. El típico cartel de congreso. Lo pones en vertical y el que lo recibe, el que lo ve en el timeline de Twitter, está viendo solo las palabras de arriba o las de abajo, no se queda con todo el mensaje, ¿no? Usad mucho los hashtags. Hoy, por ejemplo, hay un hashtag, ¿no? El #Arqueonet 2016. Es por donde te encuentra la gente, por donde quiere compartir contigo lo que está pasando. Y es muy importante que en Twitter tengamos un comportamiento empático, ¿no? O sea, que seamos simpáticos, hablarlo vosotros los que estáis, tenéis que responder a la gente, no ser un muermo, ¿no? Estar siempre pues, dando likes, ¿no? Dando me gusta, respondiendo. A mí, por ejemplo, de estos días que os he estado siguiendo algunos de los arqueólogos que estáis en Twitter, hay uno que es Tony, está en el extranjero, Tony, es que como no tengo aquí ahora el... Bueno, he visto uno que me encanta, que habla en catalán, y me encanta porque está continuamente hablando con la gente, o valenciano me parece que es, está hablando con la gente, retuiteando, a los periodistas que hablan de él, porque se está moviendo. Ese tiene un plan de comunicación y sale en un medio valenciano, le da las gracias, pues interactuar, ¿no? Estar siempre en contacto con la gente, vivo, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, veo que tuiteáis algo sobre mí, pues daros las gracias, ¿no? Decir, oye, qué bien, a ver si nos vemos en la próxima, todo eso, ¿no? No lo puedo hacer ahora porque ahora no soy hombre y no puedo hacer varias cosas a la vez. Pero vamos a pasar entonces del mundo online. Hemos hablado un poco de redes, hemos hablado un poco de web, que todo responda siempre a un plan de comunicación y que cuando no podamos con algo lo cerremos y digamos adiós y digamos por qué. Pero no dejemos las cosas ahí a medias. Eso nos pasa mucho, dejar blogs, webs, proyectos a medio hacer, que siempre dan una imagen mala de nosotros. No parece mentira con todo el trabajo que le hemos dado, ¿no? Que le hemos metido a ese plan, a ese proyecto de blog, y de repente lo dejamos así, 2012, y nunca decimos qué pasó allí, ¿no? Quiero hablaros un poco sobre la relación de los científicos, y en particular de los arqueólogos, con la prensa. Porque es un tema que además es recurrente, son las conversaciones que hemos tenido estos años. Antes os decía, ¿por qué siempre salen los mismos? Pues salen los mismos porque tampoco los arqueólogos hacen un esfuerzo por comunicarse, ¿no? Los periodistas recibimos una cantidad de inputs brutales todos los días. En el caso, por ejemplo, de cultura, nos llegan convocatorias, no os podéis imaginar cuántas, cientos, ¿no? Cada día, de gente que nos dice hablar de mi libro, una exposición, un desfile de moda, lo que sea. De arqueología, uno cada mes o así. O sea, por supuesto, el Museo Arqueológico nos convoca, ¿no? A sus actividades, pero fuera de ahí, prácticamente yo no recuerdo nunca un arqueólogo que me escribiera a la agencia EFE para decir que tenía un proyecto y que por qué no me apuntaba a él. Yo estuve 3 años en México, no soy exclusivo de aquí. Estuve 3 años en México, fijaos en México, ¿no? También con la cantidad de tesoros arqueológicos que hay. Estuve 3 años de corresponsal para una televisión en México y nunca hice un tema de arqueología porque, por supuesto, conocía las ruinas mayas, toltecas, olmecas, etcétera, de todo México, pero aztecas, pero nunca vimos un tema como para hacerlo. Y yo creo que había un doble problema. Primero eso, que el mundo de la arqueología está ahí en su mundo de vuestras excavaciones, vuestras universidades, bibliotecas y tal. Y luego, y entonces, claro, es difícil que haya esa conexión. No coincidimos, prensa y arqueólogos, en muchos sitios. Desmentidme si no estáis de acuerdo, yo es que me encantaría que me dijerais que no. Y luego hay otro problema, si queréis, logístico, y es que cuando estáis haciendo vuestras
prospecciones, excavaciones, estudios, estáis fuera, estáis en sitios remotos, ¿no? En México pasaba, pues evidentemente, si estaban haciendo un descubrimiento en una zona perdida de Veracruz o de Chiapas o de Oaxaca, pues es difícil que un periodista desde el Distrito Federal se acercara allí para hacerle una entrevista al arqueólogo de turno. Entonces, al final, pues, ¿qué es lo que sale en la prensa, ¿no? ¿Qué es lo que sale en los medios? Pues suelen salir las noticias, noticias súper importantes ya de hallazgos, ¿no? Muy relevantes de ámbito internacional, y es cuando hablamos, o no estáis de acuerdo, es decir, los medios cuando hablan de arqueología es cuando sale algo relacionado con Egipto, ¿no? Con un hecho desgraciado, pues ahora con el ISIS, con todo lo que está pasando en Siria, en Irak, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, de España, yo es muy difícil que encuentre en la prensa nacional, es muy difícil que encuentre noticias arqueológicas, más allá de las exposiciones, ¿no? De los museos. En CaixaForum, aquí en el Museo Arqueológico, cuando hay una exposición, sí se habla de Roma, del Mediterráneo, de tal, pero fuera de ese canal de información, de ese carril que llamamos en el periodismo, de esas noticias de carril, no suele hablarse de arqueología, ¿no? Bueno, Jacinto Antón hace un gran trabajo en El País, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también a Jacinto le interesan determinados temas. Entonces, pues bueno, si hacéis cosas relacionadas con los nazis, ¿no? Pues es mucho más fácil que si hacéis algo relacionado con Roma, me imagino, no lo sé. Porque claro, los periodistas también tenemos nuestras querencias y nuestras... No debería ser así, pero las tenemos, ¿no? Y nuestras filias y fobias, ¿no? Entonces ya digo que yo no tengo experiencia en los años que pasé en EFE de que me vinieran convocatorias ni me viniera ningún arqueólogo a llamar a la puerta para decir que quería contar algo, ¿no? Así que pues es una pena, porque a mí, por ejemplo, el mundo de la arqueología me encanta y me hubiera encantado hacer muchos reportajes también en México de arqueología, pero es que no se dio la circunstancia. Había otros sectores que se mueven mucho más y que llaman a la puerta, el sector de la música, de la literatura, de la paleontología, que llaman a la puerta y te vienen de Atapuerca a decir que hay no sé qué novedad relacionada con Atapuerca y allí vamos todos, ¿no? Entonces, en esa difícil relación entre científicos y prensa, y en este caso entre arqueólogos y prensa, lo que sí podéis ir trabajando dentro de este plan de comunicación que os digo, es que cuando tengáis algo relevante que contar, y pueda ser un trabajo que estéis realizando, una tesis doctoral que habéis terminado y que puede ser muy interesante, un hallazgo, la publicación de una web, por ejemplo, es una noticia. O sea, lo vuestro es una noticia, ¿no? Ya hablaremos, sí. No dudéis en hacer una nota de prensa y en comunicarlo. O sea, no os cortéis, porque puede ser muy interesante lo que estáis haciendo. ¿Qué es una nota de prensa, un comunicado? Pues es una fuente, que en este caso seríais vosotros o vuestra institución, que escribe un texto y se lo manda a los periodistas. ¿A qué periodistas se lo tenéis que enviar? A los periodistas de cultura. Y diréis, ¿y cómo encuentro yo los correos electrónicos de los periodistas de cultura? Primero, en las redes sociales los tenéis a todos. Directorios de comunicación a Internet colgados, todos los que queráis. Los gobiernos autonómicos, todos, tienen en su página web un directorio de medios de comunicación de su región. No sé si sois de Madrid, sois de fuera. Bueno, la prensa regional suele ser bastante generosa y suele interesarse bastante por lo que ocurre dentro de su comunidad autónoma, ¿no? La prensa nacional pasa, ¿no? Como que en Madrid solo pasan cosas en Madrid. O sea, para la prensa española nacional solo pasan cosas en Madrid. Pero para la prensa regional, gallega, vasca, andaluza, valenciana, balear, lo que pasa dentro de su territorio es interesante y ahí es donde creo que podéis tener mucha influencia. Entonces, elaborad notas de prensa donde contéis el hallazgo que tenéis, ¿no? El contenido que queréis que se sepa, ¿no? ¿Cómo se hace una nota de prensa? Ahí os pongo unos tips, unos consejos un poco de... Os podría poner algún ejemplo si tuviéramos internet, pero no va a poder ser. Una recomendación básica, que lo hagáis, es decir, al periodista hay que facilitarle el trabajo, que sea en Word. No se os ocurra nunca mandar a ningún periodista ni a ningún medio un trabajo en PDF, porque no va a poder hacer corta y pega, ¿vale? Tenéis que facilitarle la vida en Word, siempre. El PDF prohibido. Fotografías, igual que en las redes sociales es importante, un medio de comunicación no va a publicar una historia si no hay fotos buenas, y vosotros las tenéis. O sea, ¿no? Igual que tenéis Antes me sorprendía mucho lo de Alberto, estoy escandalizado por lo que has contado al final, de que el vídeo de Medina Zahara
en el mundo este actual, año 2016, deciden que solo se puede ver allí dentro, ¿no? Y que si quieres verlo, vete a Medina Zahara. Bueno, pues peor para ellos, porque ¿no? Lo mejor sería que lo vieran en todo el mundo, que estuviera colgado en YouTube y que la gente en Japón dijera, yo quiero ir a ese sitio, ¿no? A conocerlo. No sé si creo que en la mesa se ha comentado lo que pasó con ese vídeo. Ese vídeo yo tengo, porque como no me dejan, o sea, esto que he hecho ahora no me dejan. Es ilegal, sí. Tengo colgado en el canal de YouTube un tráiler de 4 minutos. Ese tráiler cogió una persona, lo pirateó, se lo puso en una página de Facebook suya, Sí. y resulta que en cuestión de, no sé, Bueno, se te oye, ¿no? se me oye. Sí. Ah, Bueno, eso es complicado. Ahora. Que te comentaba, el vídeo ese de 4 minutos que está en el canal de YouTube, lo cogió un fulano, lo puso en una página de Facebook que era el amigo de Medina Zahara o yo no sé qué, era una cosa así Hizo muy bien, institucional, tal, y en cuestión de 15 o 10 días iba ya por 300.000 visitas. O sea, y y se resulta pierde que el- llamaron la Consejería de Cultura y la allí Consejería de Cultura se pierde la oportunidad de tener 300.000 No, visitas. pero es que ella, salió en la prensa, en el diario Córdoba, Sí, sí, en todos sí. lados, y los de la consejería llamaban al conjunto arqueológico diciendo que si sabían eso de dónde había salido. Tal. Dice, pues si es que es un tráiler que tiene que nos ha hecho el vídeo que está aquí, que funciona. Tal. Hasta ahí, pero bueno, ahí ya se quedó la cosa. Nos dijeron, oye, pues se nos ocurre que por qué no lo colgamos entero en nuestro canal, no sé dónde, y que la gente lo pueda ver. No. Cuanto más gente lo vea, cuanto más gente enlace Sí, a sí, tu pero que vídeo, eso pues es mejor. con todo, Entonces, con todo, y que hay trabajos que se meten en cajones y no salen nunca. Bueno, ahí veis, bueno, si queréis fotografiar lo que sea, los consejos un poco que doy, por no es que estamos ya fuera de tiempo, por no entretenerme mucho, pues eso, que sean notas de prensa de máximo 2 páginas, que estén en Word. Cuando os dirijáis a los periodistas por correo electrónico, no mandéis tampoco de golpe todos los, o sea, que lo mandéis personalizado, no a todos de golpe, sino que vayáis, ¿no? O utilicéis una herramienta tipo MailChimp o algo así para mandar los correos. Pero me refiero a que no salgan todos los contactos, ¿no? Todos ¿no? Con copia A, ¿no? Que esté personalizada. Que se envíen las notas de prensa por las mañanas. Esto cuando hablo muchas veces con colectivos que quieren enviar no, es que hicimos un congreso, terminó a las 8, hicimos una nota de prensa y luego no se publicó. Digo, ¿cómo lo vas a mandar a las 8 o 9 de la tarde? Si quieres que se publique, pues mándalo por la mañana y adelanta los contenidos a por la mañana. Vosotros vais mucho, y lo digo porque en el mundo cultural científico muchas veces las cosas son por la tarde, las exposiciones, inauguraciones y tal. No esperes a que se inaugure una exposición, ¿no? Para comunicarla por la mañana, ¿no? Y a la prensa también pues intenta llevarla por la mañana para que la vea. No esperes a que vengan a la inauguración o a la presentación del libro. Si presentáis un libro, la prensa no va a ir nunca a la presentación del libro a las 8 de la tarde, ¿no? Va a ir a las 10 de la mañana a la entrevista contigo si se la das a las 10 de la mañana, ¿no? Pero no se te ocurra pensar que la prensa son unos señores que vienen a las 8 de la noche a cubrir acontecimientos, ¿no? Ya para terminar, estos son tendencias de marketing para 2017 para ver un poco hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo de la comunicación y del marketing y que lo tengáis en cuenta a la hora de vuestro plan de comunicación. Es decir, las cosas están cambiando, el vídeo es el rey, el vídeo es el rey. O sea, que si podéis poner vuestros esfuerzos en un vídeo, antes hablamos del de Medina Zahara, no hay nada mejor que lo hayas hecho que es terminar con un vídeo y que lo viéramos, ¿no? O sea, estabas contando cómo se hacía todo el proceso, hemos visto el vídeo y es ahí donde, ¿no? Con la imagen es como hemos entendido todos perfectamente en qué se traslada todo ese trabajo, ¿no? Estamos en un momento de colaboración entre marcas. Las empresas colaboran entre ellas, eso era impensable antes. Ahora una marca colabora con otra. Eso también pensarlo vosotros. Estamos en un mundo en el que hay que colaborar con gente. Solos no vamos a ningún sitio, en nada. Tenemos que colaborar con instituciones, con establecer, ¿no? Compartir cosas, ¿no? Es muy importante, y eso nos lo permiten las redes sociales, buscar complicidades, ¿no? Buscar gente que te ayude, ¿no? Que si hoy estáis intentando difundir el Congreso Arqueonet, pues gente como el Museo Arqueológico en este caso, que os está ayudando a comunicar, ¿no? Y está habiendo ahí una simbiosis, ¿no? Un aprovechamiento mutuo, ¿no? La automatización, antes no me he detenido mucho en el tema de Twitter,
aparte de esto tiene que ver con el Big Data, ¿no? con el tratamiento de grandes datos, pero es muy importante ahora en el mundo de la comunicación, y te lo permiten las herramientas, automatizar. Ya que no tenemos tanto tiempo para comunicar, pues vamos a automatizar. ¿Conocéis HotSuite alguno? O TweetDeck. Son herramientas que cuando tú tuiteas te permiten hacer lo que llamamos una parrilla semanal o mensual. O sea, tú puedes coger y dejar todos los tweets preparados de la siguiente semana o del siguiente mes. Es decir, coges un domingo y dices, voy a hacer todo mi timeline de Twitter, me lo voy a trabajar una tarde de domingo y tengo todo el mes solucionado. Eso no quiere decir que no entres después en Twitter para ver las interacciones, para lo que decimos, que sea algo vivo, ¿no? Pero, hombre, usa las herramientas que te da ahora mismo la tecnología, que son gratuitas. HotSuite es gratuito y te permite automatizar los contenidos, ¿no? Lo mismo pasa con los blogs, que se pueden, ¿no?, automatizar, programar, ¿no?, coger una semana que tienes libre, escribirte los 7 posts y luego programarlos para que se vayan publicando con el tiempo. La tendencia en comunicación fundamental es lo que llamamos el storytelling. Es el contar las cosas pensando en llegar a la gente por las emociones, ¿no? Entonces, no tenemos que intentar imponer contenidos, intentar imponer mensajes. La publicidad está cambiando, ya no llega con mensajes directos, sino a través de narraciones, ¿no?, que nos lleguen más al corazón. En el mundo de la comunicación cada vez intentamos llegar más al corazón de la gente, ¿no? Y intentemos, cuando establecemos nuestro plan y cuando intentamos comunicar, redactar cosas, intentemos ser lo más emotivos posibles y tratemos de contar, de narrar cosas, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, el vídeo de Medina Zahara, sería bonito que aparte de ese vídeo hubiera otro con el making of. O sea, ¿por qué se llegó, ¿no?, a hacer esa reconstrucción? A la gente le gusta saber qué es lo que hay detrás. La base del storytelling es que contemos también la trastienda. No sé si habéis visto, pues, estas campañas que se hacen ahora de publicidad, la que hace Campofrío, por ejemplo. ¿Visteis la de Campofrío sobre las niñas que grababan un mensaje al futuro? ¿No lo conocéis? Bueno, pues el propio vídeo, si tuviéramos aquí internet lo veíamos, es un vídeo en el que salen unas niñas en un cine hablando a una cámara y dicen, yo soy Laura, tengo 12 años, soy fuerte, nadie va a poder conmigo, a mí nadie me va a cambiar. Y entonces la campaña de Campofrío es que dentro de 30 años, cuando veas el vídeo, ¿no?, te lo vas a poner, o sea, te lo va a exhibir dentro de 30 años y vas a ver si realmente cambiaste como mujer o no cambiaste, si has seguido fuerte, si no han podido contigo. Pues esas historias que llegan, ¿no?, al corazón. Y os decía que ese vídeo, la gracia del anuncio es que está contado con el making of, ¿no?, de cómo se grabó esas niñas, cómo se hizo el vídeo. Es muy importante el contar cómo se hacen las cosas. Cuando vosotros contéis un hallazgo, contad todo el proceso previo del hallazgo, lo que os costó, el dinero que os habéis dejado, el esfuerzo, las penas, las emociones, ¿no?, que lleguéis a la gente a través de las emociones. Y vosotros tenéis muchas que contar, porque cada vez que hacéis algo os cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues eso hay que contarlo, ¿no? Y allá, pues, para terminar, y ya me despido, os voy a contar de qué vamos a hablar, por ejemplo, en 2017, sobre arqueología. No lo leo, ya lo habéis visto. Es así, es lo que sale en la prensa, es lo que a todos nos subyuga, Tutankamón, Nefertiti, Egipto, es lo que nos gusta. Pero hay unas tendencias que, en mi opinión, están pegando fuerte. No sé si son exactamente que tengan que ver con el mundo de la arqueología, pero son unas tendencias que cada vez hablamos más los medios sobre estos contenidos, que son la arqueología subacuática, la memoria histórica y el patrimonio industrial. Son temas que están absolutamente en boga, son trending topics, digamos, ¿no? En las redes sociales, en los medios. Se está hablando de memoria histórica, se está hablando de patrimonio industrial, por ejemplo, en Madrid, todo el patrimonio industrial que se está destrozando. Ha habido campañas, ¿no?, para salvar las cocheras de Cuatro Caminos, de Antonio Palacios. Hay un movimiento en defensa del patrimonio industrial arquitectónico. ¿Qué es lo que nos pasa a los periodistas cuando hablamos de esto? Que no vemos a los arqueólogos por ningún sitio. Yo no los veo. O sea, al final los que están llevando a cabo estas campañas, los que están hablando de estas cosas son los políticos. O sea, cuando hablamos de memoria histórica y estamos hablando de recuperar, por ejemplo, en el caso de España, en la Guerra Civil, ¿no?, recuperar las fosas de los ejecutados, ¿no?,
yo no veo nunca que hablen más que los políticos, ¿no?, y los familiares, pero no veo, por ejemplo, a científicos hablando de ello. Es decir, los científicos no están en la conversación. Cuando se habla de arqueología subacuática, hablan los políticos, habla la Salle, ¿no? Hablan los partidos políticos del galeón este que se encontró no sé dónde y cómo llegó a España, ¿no? Pero no veo a los científicos hablando de ello, ¿no? Y yo no sé si son las instituciones que no quieren que hablen los científicos, pero al final terminamos poniendo el micrófono a políticos, a personas que no saben, ¿no?, de estos temas. Y no os estamos poniendo el micrófono a los que de verdad sabéis. Entonces ahí os invito a que os animéis a hablar con los medios, a estar ahí y a intentar también dar vuestra versión, ¿no?, a estar en la conversación. Y nada, pues muchas gracias. Me podéis encontrar en Twitter, como pongo ahí. Tengo además una cuenta sobre el Retiro. Yo soy, aparte de muchas cosas que hago, tengo una página web sobre el Parque del Retiro y una cuenta en Twitter sobre el Retiro, que se llama así, @_el Retiro, que es muy bonita, en la que hablo de arqueología, y eso que yo no soy arqueólogo. De hecho, estos días estaba investigando sobre un cementerio que hay en el Retiro y me gustaría que algún arqueólogo me ayudarais, porque debajo del Retiro hay cosas muy interesantes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu intervención. Solo puntualizar desde la organización que sí emitimos una nota de prensa, pero hoy competimos con una investidura y lo hemos intentado, porque nos parece más interesante esto que una investidura, pero no lo hemos conseguido. Nos ha faltado una foto, nos ha faltado la foto en la nota de prensa. Pero fijaos lo del mundo offline y online y lo que os digo del diálogo entre... O sea, vale, no lo ha publicado nadie, pero tú lo has hecho y lo has depositado en una página. Con lo cual, cuando hablas de ello, por lo menos la nota de prensa está en un sitio, ¿no? O sea, la información está en un sitio. Eso esperamos. O sea, el contenido lo habéis elaborado. Cierto. Vale, que no os lo ha publicado la prensa, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pero sí, está cierto. ahí, para cuando alguien quiera buscar algo relacionado con vosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir una ronda de cuestiones que seguro que hay alguna que cae fijo. Por ahí ya rápidamente Jaime Almansa ha cogido el micrófono, así que nos podemos ir todos a casa, que va a hablar Jaime Almansa. No se oye. Ahora sí. Pues nada, ya que es la única que entra hoy, pues tendré que hablar. Pero bueno, básicamente es un comentario porque nosotros ya lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Pero al final, y casi pues para la sala, más que para preguntarle a Ignacio, te das cuenta de que muchas veces la propia dinámica de trabajo y de día a día que tenemos por un lado los arqueólogos y que tienen, y lo has dejado caer un poco pues con lo de las horas en las que se contacta y demás, hace mucho. Y hace mucho que, por ejemplo, llamen al Colegio de Arqueólogos para pedir un arqueólogo que hable sobre un tema y obviamente nosotros en la Junta somos los que somos, sabemos de lo que sabemos, porque también está extendida esta idea de que un arqueólogo tanto te traduce sumerio como te... llama al medio y no lo resolvéis, no le mandáis a alguien. El asunto está en que cuando nosotros podemos resolver, nosotros resolvemos. Y de hecho, nuestra Junta por lo menos 1 o 2 veces por mes está bien en prensa, bien en televisión, bien en radio. Y si no es uno es otro, hemos estado ya todos, al menos, en 2 o 3 plataformas por año, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no podemos responder sobre un tema. Entonces nos llamaron hace un mes, que además estábamos precisamente reunidos aquí montando Arqueonet, es que queremos saber algo de esta piedra que se acaba de encontrar, una noticia que ha salido en prensa de un yacimiento etrusco en Italia, tal cual. Claro, justo nosotros no tenemos ni pajolera idea. Preguntamos en el museo y no, si nos han llamado, pero es que la conservadora del museo no quiere decir. ¿Cómo encuentras en media hora un especialista sobre etrusco que te pueda decir algo con sentido? Porque claro, al final, pues hombre... Yo me acuerdo cuando a mí me hablaban de Palmira y de tal y de la destrucción en Oriente Medio, yo podía hablar de política y de relaciones y comercio ilícito de antigüedades y tal. ¿Y qué civilizaciones había allí? Pues mira, te puedo decir lo que dice la Wikipedia, que es lo que yo sé, ¿no? Pues claro, no eres un especialista en esos temas y a veces como que se nos exige mucho más de lo que podemos dar desde el ámbito de la prensa. Entonces, si no respondes, no te llaman, ¿no? Que es como te cortan ya el canal, claro. Porque claro, no me has respondido, pues ¿para qué te voy a llamar a ti? Y claro, cuando esto te está pasando institucionalmente, te das cuenta de que muchas veces acabas impotente ante estos temas, ¿no? Y que eso es un fallo nuestro, que tenemos que crear las redes a lo mejor, pero ¿cuántos están dispuestos a hablar si encima mucha gente tiene miedo a decir algo sobre un tema porque el catedrático de la universidad de enfrente le va a contestar en contra y le va a criticar porque ha banalizado un contenido científico o porque está exponiendo un tema de una forma que no es
perfectamente científica, tal y como está bajo sus estándares, pues ese miedo que todavía tenemos en el colectivo es algo que estamos intentando salvar. Y lo intentamos salvar, pues, o sea, yo creo que este congreso en concreto es un ejemplo de prácticamente todo lo que recomendaba. O sea, tenemos la colaboración entre marcas, somos 2 instituciones y 6 empresas participando, más los patrocinadores, que son otras 3 o 4, ¿no? O sea, hay una serie de tendencias que estamos intentando mover desde hace unos años e incluso por estas tendencias nos critican, ¿no? Que esto es una merienda de amigos, que no sé qué, que no sé cuál. Entonces te das cuenta que muchas veces el intentar ir hacia estos caminos de ya como la comunicación del siglo XXI y demás, te lastra en lo que debería ser tu carrera, digámoslo así, científica, ¿no? Y tenemos que vivir con eso también, con lo cual es difícil y bueno, solo es. Luego, por mi experiencia, pasa muchas veces que no se quiere publicar algo durante la excavación en directo, en plan, contar la excavación en directo, porque quieres publicarlo en una revista científica, entonces no lo puedes publicar hasta que no esté analizado y en la revista científica. Entonces, es también como una contradicción, de quieres publicarlo, pero no puedes hasta que no lo hayas publicado en la revista referencia. Pero está prohibido, digamos. No, yo creo que cada excavación establece su criterio. Sí. Es que tenéis unas losas. Hay comunidades autónomas en las que está prohibido comunicar, que esto de hecho salió en Cáceres, si te acuerdas, que por ejemplo la Junta de Extremadura tiene que pasar el filtro de la Junta de Extremadura y si no, no sale a prensa. Y si sale a prensa, castigo, ¿no? Entonces son muchas cosas. En Cantabria igual, dicen, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Madrid no pasa. Guerra civil, pues Alfredo González Ruibal habla cuando está excavando aquí en las trincheras. En cambio, si entras ahora en la prensa del País Vasco, que están trabajando el tema, todos los días hay alguna noticia de los 2 proyectos que están moviendo. Entonces, depende de Pues dónde hay te gente muevas. que sí lo mueve, hay gente Claro. que sí hace un plan de comunicación. Claro. Es que yo creo que en cualquier excavación, y lo digo desde la ignorancia de que no han caído a una excavación, no estaba allí más que de pasada, ¿no? Pero ¿cómo no tiene? Es un proyecto económico, empresarial, cultural, académico, es que tiene muchos matices, ¿no? ¿Cómo no tiene un plan de comunicación detrás, ¿no? Sí, nosotros por nuestra experiencia en Cantabria, bueno, nos sucede eso. Nosotros grabamos las excavaciones, grabamos los hallazgos y recibimos, o sea, empezamos a hacer lo que tú decías y recibimos, no tardó creo que 3 semanas, una carta de la Directora General de Cultura de Cantabria diciendo que qué estábamos haciendo. Que teníamos que, y efectivamente en la autorización de las actuaciones arqueológicas, que trabajamos para un cliente, o sea, no era investigación. Está incluido que necesitamos un permiso especial porque tenemos la obligación de entregar después incluso un texto de 10.000 palabras para su publicación por la comunidad autónoma. Y tenemos un material, como dices, ya has dicho varias veces, impresionante para hacer. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, en nuestro caso, nos hemos pasado a turismo cultural. Hemos creado esta marca desde Tanea Arqueología, que nos sigues, muchas gracias. Ayer empezamos a seguirte y es una lástima que no hayan podido salir tú los tweets que estamos haciendo por donde estamos, pero hemos hecho trampa. Esta marca que es para culturizar el turismo, utilizamos al turismo, hemos ampliado la razón social para contar las cosas. Y ahora vamos a empezar, lo que hace Tanea lo vamos a contar a través de esto, porque creemos que es vital, entre otras razones, pero bueno. O sea, que está claro que las instituciones son las primeras que no saben contarlo tampoco, que no saben aprovechar, ¿no? Por eso, al final les interesa hablar de política y de mociones de censura, pero no de lo que está... O sea, ya que se están gastando dinero en una excavación, ¿cómo es posible que no quieran, ¿no?, aprovecharlo y contarlo? Solo una cosa más. Nosotros redactamos notas de prensa. Tenemos el listado. Todo lo que has dicho ahí, no lo sabíamos y ahora lo sabemos por experiencia, porque funciona lo que dices, o sea, lo de las mañanas, las fotos, etcétera. La redacción. Enviamos notas de prensa, ya tenemos el listado de gente y lo que mejor funciona, en nuestro caso en Cantabria, son las radios. O sea, las radios locales, incluso
Onda Cero Cantabria o Cadena SER Tiene mucho espacio y les tiene viene muy mucho, bien que eso haya es. gente que y vaya a los contar periodistas, cosas. o sea, no ya la entidad, la radio, sino es por cuestión personal, como en tu caso, ¿no? Es un compromiso que ellos adquieren y la verdad que es acercarse y en nuestro caso sí comprobamos Además, que funciona. si ya os conocen, pues ya os llamarán más veces. Claro, es que ahí está, se va estableciendo una relación, ¿no? Existe también, perdón, aquí, Perdón. otra situación, y es en la que si la excavación arqueológica se está realizando por una peritación arqueológica previa, muchas veces la empresa que paga esa excavación no quiere que salga en los medios qué es lo que está saliendo, para no generar el pánico, Claro. muchas veces entre los propios accionistas, entre los dueños de la constructora o promotora, etcétera. Entonces, también hay que verlo desde el punto de vista de la legislación autonómica, que el que paga la excavación, pues parece ilógico, pero es el que tiene muchas veces los derechos de que se publique o no se publique. También se da ese caso. Ahora, no nos centremos solo en excavaciones. O sea, yo también os estaba hablando pensando en vuestras tesis doctorales, vuestros estudios, vuestras publicaciones, ¿no? Que probablemente tengan un contenido informativo, aunque no lo sepáis, ¿no? O sea, ya que has estado 2 años o 3 años estudiando, o 5 o 10, un tema, pues convertirlo en un objeto de comunicación, ¿no? O sea, cualquier tesis doctoral, me atrevería a decir, en vuestro terreno, sería susceptible de contarlo al mundo, ¿no? De contárselo a alguien que pueda estar interesado en una región determinada, en una zona, ¿no? Yo creo que sí, yo lo veo. Y diréis, joder, lo he intentado y no he podido. Bueno, pues a lo mejor no lo has hecho bien, no digo tú, digo el que lo haya hecho, pero ¿por qué no esa tesis doctoral, antes incluso de convertirla en un libro o lo que sea, hablar de ella en los medios, ¿no? Y convertirte en un arqueólogo influencer. Es decir, porque es verdad que en el momento en que empiezas a aparecer, pues ya eso, los medios también empiezan a tenerte en cuenta, te van a encontrar en Google, ¿no? Mira. Si dices, yo quiero hacer un reportaje sobre la Dama de Baza, pues pones Dama de Baza, tal, y el primer resultado que te encuentres es al que llamas, ¿o no? Es lo normal. Pero para que te des cuenta un poco de la situación genérica, sabrás bien que la Comunidad de Madrid, y al menos en cultura lo aplican a rajatabla, tiene vetadas las redes sociales, de tal manera que, por ejemplo, la Dirección General de Patrimonio y el museo no tienen ni página de Facebook ni perfil de Twitter. Y El Museo de Historia va de para Madrid no largo, tiene nada, ¿no? Con lo cual ya la propia institución que debería de estar fomentando, porque es su labor y es para lo que están cobrando y trabajando, deberían de estar fomentando estas cosas, no puede hacerlo a través de esos medios porque son medios que no controla. Pero por otro lado, además, como decíamos, es que nos coartan también a la hora de hacerlo nosotros mismos. Entonces, ni siquiera te permiten colaborar en ese tipo de, digámoslo así, de difusión. Con lo cual, claro, llega un momento que aunque quieras, pues no puedes. Y lo poco que puedes no tiene interés informativo, especialmente si estás en Madrid. Por lo que hablábamos, Madrid es nacional. Entonces, aquí no hay medios regionales que tengan difusión. Bueno, hay, pero... pero que tengan difusión. O sea, no sé si están todavía por aquí, creo que ya se han ido, porque tenemos pues, compañeros que están en radios, cosas que están por aquí por la zona y participamos con ellos. Pero claro, eso es la difusión, la que tiene es la que tienen. Pero aquí en Madrid no tenemos una voz de Galicia que sí que te va a publicar los resultados de la tesis doctoral que trata sobre tal y sobre cual porque les interesa. Pero aquí en Madrid pues esas cosas como que no te pasan. Y es mucho más complicado muchas veces hacerte hueco, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito mediático, ¿no? Y son una serie de cosas que pues un poco intentas trabajarlas, pero que vamos, lo que necesitamos es colaborar entre las dos profesiones más. Os voy a contar un caso muy de Madrid, muy concreto, perdonad, un minuto. Hay un programa en Madrid, en Telemadrid, que se llama El Punto de la Historia. ¿Lo habéis visto alguno? Es un programa muy divertido que van 2 chicos en bici y van recorriendo Madrid y pues el Parque del Retiro, que me llamaron a mí. Y me acuerdo que hablando con ellos, pues porque siempre sale algún famoso hablando de los edificios de Madrid, del patrimonio, ¿no? Siempre sale o alguna persona conocida o algún periodista. ¿Y por qué no sale? Es que a mí algún historiador me dijo, ¿y por qué no sale nunca un historiador? Y a ellos también se les ha quejado historiadores, diciendo, ¿y por qué no llamáis a historiadores para contarlo? Pues al final es porque el historiador dice, no, yo es que de eso no sé, yo del Retiro no he estudiado nada, yo tal. Entonces, bueno, pues entonces, si tengo que hablar del Retiro y no me encuentro, no, tengo que estar buscando, removiendo Roma con Santiago para encontrar un historiador que me hable del Retiro, me voy a un periodista que sé que, bueno, que no, en 5 minutos te cuenta lo que haga falta del Retiro. Y es lo que hicieron. Me cogieron a mí y les hablé de Napoleón y las tropas francesas en el Parque del Retiro.
porque un historiador no lo iban a encontrar, no iban a tener esa facilidad Es que lo que estoy diciendo es que es así. O sea, es que llamas a una universidad y dices, no, es que de esto no tenemos a nadie especialista de esto. Joder, o sea, no hay nadie que me pueda hablar del mundo etrusco, de verdad. Sí, Sí. Vamos, la última intervención, porque tenemos que clausurar el evento. Lo que hablabais hace un momento, sobre todo con el tema de los medios locales, que son muy agradecidos, es así, y no solo eso, sino que es una forma de también llegar a lo mejor a los medios nacionales. Yo os pongo un ejemplo propio. Cuando yo hice mi, bueno, llamémosle tesina, como lo queráis llamar, yo hice un estudio sobre la ceca latina de Segovia, es decir, una ceca de época romana en la que se descubrió una emisión inédita de moneda. Ese proyecto, cuando se acabó, yo sabía que el público objetivo era Segovia, los segovianos y el patrimonio y el orgullo de la patria segoviana. Es básicamente así. Y así salió en los medios de comunicación segovianos, salió en 3 periódicos, en la radio, con el titular eso de recuperado patrimonio de Segovia y tal. Entonces, eso tuvo tanto impacto dentro de la ciudad de Segovia que luego pasó a la prensa nacional. Lo sacó, por ejemplo, el ABC a doble página en un fin de semana y en la versión digital. Es decir, que también yo creo que es un camino, ¿no? Entrar por esos medios a los que todos tenemos más accesibilidad porque son locales, son más pequeñitos, y a partir de ahí, si eso tiene impacto, podemos seguir subiendo y sobre todo difundiéndolo en redes y colaborando mucho y pidiendo, digamos, difusión, ¿no? Oye, a ver si te interesa esto, a ver si te parece interesante. Y al final así es como eso se va escalando y llega un punto en el que la difusión va sola y vuela y acaba eso en todos los blogs, en todas las redes que hay por Internet. Bueno, imagino que luego te saltarán también para más preguntas y más cuestiones, digo yo y espero. Muchas gracias, Ignacio.